jornada para charlar de salud, de eso se trata. Aquí estamos en Médicos y Comunidad, su conductor es el doctor Omar Maresca. Omar, qué gusto, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Idas y vueltas de la política, pero nosotros nos encargamos de la salud, que es lo más Que importante. también es política porque ahí debe Por haber cierto. decisiones políticas para realizar salud y prevención y salud pública fundamentalmente. Alguien había dejado algunos mensajes acerca de algunas violencias que ejercen algunos pacientes con los profesionales, contestamos algunos, sepan que el teléfono que está en pantalla es de ida y vuelta, pero estamos grabados, o sea que la vuelta irá a posteriori de la emisión del programa, claro, y las repeticiones correspondientes. Pero este también es un tema que un día vamos a tratar, Omar. Sí. Bueno, en pantalla están los teléfonos, sepa usted que estamos en nuestro canal en YouTube, también allí nos puede ubicar o rever alguna nota si le parece importante. Hay un WhatsApp donde puede acercarnos imágenes, textos, alguna denuncia, alguna queja, algún elogio, algún saludo para el médico que está en pantalla, que siempre también es bueno. El conductor. Para el conductor, claro, me olvido. Es Omar Maresca. No, y el que está detrás de cámara, Raúl Martínez. Lo reforzamos a Omar. Bueno, le damos la bienvenida a una enorme trabajadora del Hospital Eva Perón de San Martín. Ella es infectóloga infantil, pediatra. Mirá qué arista tan sensible, ¿no? La doctora Agustina Peuchot. Con ese apellido digo mucho para la gente de San Martín. Después veremos por qué. Agustina, buenas noches, bienvenida y muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, hoy queríamos tocar un tema que realmente es de fuerte impronta dentro de los colegios, porque ocurre que en la Dirección de Salud Escolar hay una consulta permanente por distintas enfermedades infecciosas o no. Entonces, a veces las maestras o el grupo, los papás se ponen muy nerviosos por cierto tipo de enfermedades y la idea es convocarte para que charlemos un poco. Por ejemplo, en esta época del año donde estamos, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se ven en escuelas? Bueno, en esta época las enfermedades más frecuentes, empezando ya el mes de septiembre, son las eruptivas. Claro. Es varicela, papera, escarlatina, que son los grandes fantasmas de cómo manejarlos en las salas de los colegios. Y después me parece que también un tema a tocar que es en cualquier época son el manejo de las meningitis. Me parece muy importante tanto para los padres como para la comunidad escolar, desde los directores, las maestras, qué hacer en ese caso. Porque hay un tema puntual, ¿viste? Por ejemplo, yo iría desglosando cada una de las enfermedades y qué se hace. Bueno, comencemos, por ejemplo, por varicela. Bien, bueno, varicela es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus que contagia desde 2 días antes de la lesión que aparece, es la famosa vesícula, la ampollita de agua, que es lo que ve uno, hasta que se generan todas costras en el chico. Cuando son todas cascaritas, deja de contagiar. Eso es importante para que lo tengan claros los padres, porque siempre está contagia ahora, contagia la cascarita, en qué momento está contagiando. Exacto. Que lo tengan bien claro, desde 2 días previos hasta que son costras. Ahora, le llaman del jardín porque se contagió un nenito, le llamó a la mamá avisando al jardín qué es lo que tiene que hacer en ese colegio, en este caso. En este caso no se debe hacer nada, no se tiene que poner medicación profiláctica ni nada, a no ser que haya algún chico inmunocomprometido en alguna situación especial que el papá sabrá y consultará en su debido momento. Claro. Lo único que es importante sí remarcar, en caso de que, por ejemplo, la mamá de este chico o la maestra esté embarazada, si esa familiar tuvo o no tuvo varicela. Eso es importante y si duda, rápidamente hacerle la serología para saber si estuvo en contacto con la varicela o no tuvo contacto con la varicela, porque esas son unas sí de las situaciones especiales y particulares que sí se medicaría con alguna profilaxis, que se puede utilizar gamaglobulina o el aciclovir, tan difundido para el herpes, claro, se puede utilizar para evitar el contagio de ese bebé en esa mujer embarazada. Esto es importante rescatarlo como primer término, la maestra que está en conviviendo, ¿verdad? Y también cuando se le da el alta a un profesional, se manda un certificado. Exactamente. Que supuestamente ya no está en contagio, pero cuando está en ese periodo, los primeros días, está en contagio. Entonces, exacto, hasta 2 días previos puede claro, estar contagiando, entonces eso es importante. También es muy importante recordar que tenemos la vacuna en el calendario nacional, exacto, que se aplica a los 15 meses de vida con la modificación que hubo del calendario. Entonces también es muy importante corroborar el estado de inmunidad de esos chicos, dependiendo en que estén, si están en edad escolar o en algún jardín maternal. Pero rápidamente aplicar la vacuna es una forma también de bloqueo de la infección, claro, porque esta infección se maneja por viremias, por el virus distribuido en la sangre, que ocurre una con el primer brote y la otra a los 7 días. Claro. Entonces, si yo aplico la vacuna rápidamente, estoy bloqueando el proceso de infección. Entonces, es en eso donde el médico tiene que actuar
y orientar hacia esos padres y al colegio, que es lo que tiene que hacer. Bueno, pasemos a paperas, o parotiditis o paperas. Este año muchísimas hubo, ¿Sí? todo el año. Muchas paperas y muchas submaxilitis fueron de las glándulas maxilares. Con respecto a papera, lo mismo, sumamente importante que está la vacuna en el calendario, que se da al año de vida y hay un refuerzo a los 6 años. Eso es lo fundamental que tienen que corroborar los padres a la hora de ver si ese chico tiene paperas, por el virus de la papera propiamente dicho, o una inflamación de la glándula parótida, que también se llama parotiditis, por otro virus. Este año hubo también, la Sociedad de Pediatría está estudiando una infección conjunta entre el virus de la influenza y el virus de la papera, que por eso hubo un brote muy grande de paperas en el invierno. Se está estudiando. Una confusión entre los dos virus. Exactamente, que muchas veces el virus de la gripe, la influenza, podía generar estos cuadros de paperas que no eran propios del virus de papera. En estos dos puntos, Agustina, tanto en la varicela como en la papera, en la parotiditis o papera, los papás, fundamentalmente los que están en el mismo aula del chico, ¿no? Genera una ansiedad, una angustia, ¿qué pasará? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo importante es saber que el contagio es por contacto directo, definir el contacto, esto es fundamental. ¿Cómo es contacto? Más de 5 horas por 5 días seguidos. Entonces, eso es muy importante definirlo a nivel del colegio. ¿Quiénes son los que se tienen que preocupar? Los nenes que están en esa sala, no las salas de al lado, el otro turno, el portero, el microescolar con el que viene. Es muy importante definir, son 25 horas nada más el contacto, si no, no es contacto. Porque hay que tener en cuenta que los chicos están en tanta cantidad de horas en el colegio como en la casa, un poquito más tal vez, de acuerdo a la edad, y esas 5 horas son fundamentales para estas enfermedades y para todas, porque muchas veces se genera como una psicosis colectiva y hay una tendencia a cerrar el colegio. Exacto, no es necesario cerrar el colegio, sí es necesario corroborar la libreta de vacunación. Y esto es lo que siempre hacemos hincapié los pediatras y los infectólogos, que hay que corroborarlo desde el ingreso del chico, no cuando esté el brote. Todo el tiempo pedir la libreta de vacunas, y acá es otro tema que quedará pendiente para otro programa, pero las oportunidades perdidas de vacunación. Muchas veces esos padres que van a las salitas y los rebotan, ¿cuáles son realmente las contraindicaciones para dar una vacuna? No es la tos o un moco, para nada. Son oportunidades perdidas de vacunación, corroborar que esos chicos estén vacunados. Me gustaría que no dejes para otro programa ese tema, porque lo podés tal vez resumir y sería muy importante no perder por una tos o un catarro. Exacto, las contraindicaciones son muy específicas, cuando tiene un chico alergia, cuando está cursando un proceso infeccioso con fiebre en ese momento, porque a veces uno no puede distinguir si la fiebre está enmarcando un cuadro infeccioso agudo o es por la vacuna, y no mucho más son las contraindicaciones de la vacuna. El resto, si tiene fiebre, si tiene moco, si estuvo el día anterior cursando un cuadro de tos, no pasa nada, se tienen que vacunar igual, no son contraindicaciones para porque viste que hay un concepto de el rechazo a la vacunación, una cosa muy fuerte que viene de los países desarrollados, y también cuando hay algún síntoma que tiene hay una tendencia a no dar la vacuna. Exactamente, y se sabe que el brote de virus de papera cada 3 o 6 años ocurre. En este año ocurrió acá en el país. Y hablando justamente de eso, de los países desarrollados, se está empezando a implementar en los países desarrollados, esto se implementó en Alemania y en Italia, que es una multa y hasta quizás la pérdida de tenencia de los chicos, de aquellos padres que no cumplan con las vacunas de los niños. Los tienen que corroborar los colegios y denunciar. Se está implementando justamente por estas tendencias y modas de no vacunar a los niños. Muy importante eso. Que quizás los padres que deciden no vacunar a los niños hoy y dicen, ven que no se enfermó, es justamente por la inmunidad de rebaño, por la gran cantidad de niños que están vacunados, que se están protegiendo a esos chicos que no están vacunados. Pero es sumamente importante, y todas las vacunas se hicieron justamente para evitar estas infecciones que son graves y que son mortales. Claro. Bueno, sigamos con escarlatina. Escarlatina es la gran duda con respecto a las eruptivas. Es una infección muy simple, es bacteriana, es por el mismo virus, la misma bacteria de la angina, el estreptococo beta hemolítico, que hay algunos serotipos, se puede repetir hasta 4 veces en la vida, que genera un brote en la piel. Y se lo categoriza como una enfermedad eruptiva. En realidad se trata exactamente igual que una angina, con los mismos antibióticos, con penicilina, con aminopenicilinas en caso de que el niño no sea alérgico, y a las 48 horas de antibióticos ya deja de contagiar,
por más que el brote no haya cedido. El contagio es por vía directa, es por compartir utensilios de cocina, vasos. No tiene por qué aislar a ese niño del colegio una vez que a las 48 horas recibió el antibiótico y puede volverse a insertar en el colegio. Y no es necesario tomar ninguna medida de precaución al respecto. A veces preguntan si es necesario, como el diagnóstico se hace por un hisopado, que es muy simple, si es necesario en esa salita hisopar a los demás niños o hisopar a la maestra. Sí, sería que poner un algodoncito y... Exacto, como si fuera un cotonete el de limpiar la oreja, un poquito más largo en la garganta y ya está. Exacto. Esa es la forma del diagnóstico. No es necesario hacer cultivos a nivel de la sala del colegio, ni del colegio en sí, ni las maestras, ni a nivel familiar tampoco. No hay que hacer ningún tipo de profilaxis, ni tampoco está indicada más la profilaxis en esos niños que hacen varias veces angina. Ya no se utiliza más la profilaxis tampoco. Bueno, vamos a un corte y después seguimos en el próximo bloque. Dale. Ha echado por tierra, me quedé pensando en las paperas, ¿viste? Que uno imaginó que era un tema del cual ya se habla muy poco, ¿no? Sí. Y de un dato... Y el rebote por la asociación de virus. Bueno, hemos hablado de varicela, de paperas, de escarlatina, se queda con nosotros, es solo una pausa. Sobre estas infecciones en jardines maternales y escuelas, la doctora Peuchot nos está contando cómo prevenirse y cómo tratarlas. Ya venimos en Médicos y Comunidad. En pantalla un celular, hay un WhatsApp para enviar mensajes, hay un teléfono que tiene líneas rotativas, es de 1 minuto, obviamente es una grabación, lo recibe una profesional y le pide que deje algún mensaje, una inquietud, un saludo, lo que le venga en ganas allí. Es 4489-3154, esto es Médicos y Comunidad. Retomamos la charla con la doctora Agustina Peuchot. Siempre nos da mucho placer destacar de qué cuna vienen, y ella está en el Hospital Eva Perón de San Martín, la cuna hospitalaria, el hospital público. Hospital público. Es una certeza. Hay que reforzar el recurso humano en el hospital público. Lo ha dicho usted, la doctora Agustina Peuchot. Y con ella estábamos hablando en el bloque anterior, si se suma ahora, sobre algo tan común, de lo cual se habla poco, que son las infecciones en jardines maternales y en escuelas. Repasamos varicela, repasamos paperas, repasamos escarlatina. Omar. Sí, y ahora vamos a tocar un tema que tal vez sea el más sensible, que es meningitis. Exactamente, me parece que eso es uno de los temas más importantes a destacar. Meningitis, primero lo que tenemos que ver es qué meningitis se está tratando, si es de un meningococo, que es la bacteria que produce la meningitis, que es justamente donde uno tiene que tomar las medidas de aislamiento, o el neumococo, que es la otra bacteria que también produce meningitis, que en este caso no es necesario hacer ningún tipo de profilaxis. Entonces, ¿por qué a veces los médicos hinchamos tanto cuando se interna un chico con meningitis y empiezan a llamar el jardín, la madre o el padre preguntando, ¿ya tenés el cultivo, tenés algún dato? Porque justamente el cultivo y el GRAM, que es una tinción que se hace rápidamente cuando el niño se interna, nos ayuda a determinar si es una bacteria o la otra y qué conducta tomar en el colegio y con los padres con respecto a este germen. En el caso de neumococo no se hace absolutamente nada. Lamentablemente es una infección bastante grave, suele dejar secuelas en los chicos, pero no tenemos riesgo de contagio que tener que tomar ninguna medida especial. En el caso de meningococo tenemos, por supuesto, lo primero que tenemos que reforzar y recalcar, como lo hicimos durante todo el programa, es la vacunación. Existe la vacuna para meningococo, que está en el calendario nacional de vacunación. ¿Cómo es el calendario del Se llama Menveo, se aplica a los 3, a los 5 y a los 15 meses de vida. 3, 5 y 15 meses. Exacto. Y acaba de salir la semana pasada a la venta la vacuna contra el meningococo B, porque del meningococo hay 9 serotipos. La vacuna está en el calendario, cubre 4, y uno de los que más predomina en el país, que es el meningococo B, no había vacuna y acaba de salir a la venta la semana pasada, que se llama Bexero, no está en el calendario oficial, sí está en forma privada, pero es muy importante para nosotros porque es uno de las bacterias que predominan en nuestro país. Ahora, con respecto a qué hacer con ese grupo familiar y con el colegio. Claro. Volvemos a repetir la definición de contacto, que es muy importante para que lo sepa el colegio. No hay que cerrar el colegio. Hay que definir contacto para saber en quién hacer profilaxis, que es durante 5 días, 5 horas a la semana. Entonces, ese grupo sí debe recibir profilaxis, que se hace con antibióticos. Se puede utilizar rifampicina, se puede utilizar en los adultos ciprofloxacina, y en caso de que esté embarazada esa maestra o la mamá del chiquito, se tiene que aplicar ceftriaxona, que es un antibiótico que no interfiere como sí pasa con la rifampicina.
Y el aislamiento del niño, una vez que está internado y recibe el antibiótico, es de 24 horas. A las 24 horas ya está desaislado ese niño. No quiere decir que pueda así volver al colegio, va a volver cuando termine su tratamiento antibiótico. Claro. Pero a veces también las dudas de los profesionales, cuánto tiempo bloqueo una sala de internación y cuánto no cuando hay mucha demanda de pacientes, y el bloqueo de una sala es muy importante. Con 24 horas ya es suficiente el bloqueo. El bloqueo en internación. Y ahora, Exacto. para restituirse al colegio, ¿cuánto tiempo pasa desde que su internación a la restitución? Depende el germen, El germen. volvemos nuevamente. No, si hablamos queda del o no meningococo. secuela. Si es el meningococo, una vez que termina el tratamiento antibiótico, ya se puede volver directamente al colegio. Porque con 24 horas ya no contagia más. Claro. Entonces, depende Por nada eso más te del lo tiempo de preguntaba, tratamiento porque- endovenoso. Porque vos a las 24 horas no tenés más el germen. Exacto. Entonces, terminado el lapso de que el médico le da el alta, Puede vuelve al volver el colegio niño sin ningún ningún tipo de problema. inconveniente. Exactamente. Yo creo que también hay temas que a veces faltarían médicos en las escuelas como promotores y dar este tipo de charlas. Porque muchas veces no solo la presencia como atención, sino la presencia como prevención en salud y todas estas situaciones que generan angustia, ansiedad, y a veces la maestra, aún tal vez sabiéndolo, también le genera angustia y ansiedad, entonces se descontrola, se filtra, hay presión de los padres muchas veces, el padre no, y va a contagiar el del aula al lado, bueno, las probabilidades son remotísimas porque el que está en contacto directo es el que está en el aula, el otro está en el recreo 15 minutos y después no está más. Exacto, por eso es la función de uno como profesional realmente delimitar cuál es el contacto y bajar bien clara esa línea para que se queden tranquilos y no entren en psicosis todo el colegio y esas medidas de cerrar un colegio. Y acá también lo que hay que hacer hincapié con respecto a todas estas infecciones, que es lo que hacemos hincapié todos los infectólogos y los médicos, que es fundamental el lavado de manos y la higiene. Eso es una de las principales medidas para evitar los contagios. Las infecciones virales, sin el lavado de manos correspondiente, se contagiarían todos los niños también. Eso es fundamental. Estamos saliendo del invierno, todos los virus respiratorios, con una buena higiene de manos se bloquean los contagios. Claro, eso es importante y yo lo que visualizo es que hay pocas escuelas que tienen una sistemática de lavado de manos. Es tan importante en la escuela como en una neonatología, como en el ámbito hospitalario, en el ámbito de un centro de atención primaria. Tan simple, tan elemental, y a veces o no está el lugar, o falta el jabón por ahí, o no está usado como metodología. Exacto, es algo tan sencillo y se evitan muchísimas infecciones con algo tan simple que forme parte de lo que es lo diario de la educación, el implementar el lavado de manos de los niños. Claro. Es fundamental. Vos recibís muchas consultas con respecto al tema de las maestras, o más que nada que las maestras, de los papás, ¿qué hago? ¿Lo mando, no lo mando? ¿Qué hago? El certificado que envías es para tranquilizar, supongo, porque Exacto. tiene que decir algo aparte de la enfermedad, ¿no? Exacto, en qué condiciones de alta está el niño, si ya puede insertarse en el colegio, y también el tema de avisar, sobre todo el gran fantasma es la meningitis. Claro. La importancia que uno cuando recibe ese llamado, preguntar realmente de qué germen se está tratando como para poder orientar y calmar a esa gente. Claro. Porque también es muy difícil cuando uno recibe la información que quizás es un neumococo y decir no se hace nada. El por ahí explicar y calmar a esa población de que no es necesario, que se queden tranquilos, que no corren riesgo ni sus niños ni ellos. Eso es muy importante. Ahora vamos a la pediculosis, por ejemplo. Sí. También se da el tema de escuelas, ¿no? Exacto, pediculosis, en realidad lo que son los parásitos, la pediculosis y la sarna van de la Claro, mano. van de la mano, Exacto, son dos infecciones muy frecuentes. Te iba a preguntar sarna después, pero Te gané de mano. Me ganaste de mano. Son dos infecciones muy frecuentes en la edad escolar que se contagian por contacto. Es bastante engorroso en el caso de la sarna el tratamiento, que se hace con diferentes lociones dependiendo la edad de los niños y el lavado de la ropa, porque se contagia por contacto, por la ropa, por las sábanas. Entonces todo el grupo familiar debe hacer el tratamiento. Y la pediculosis fundamental son las medidas de higiene, que acá volvemos a remontar lo mismo, ¿sí? Esos niños que van al colegio, el lavado de manos, bañado del niño, lavado del cabello, los cabellos recogidos, y después hay en el mercado múltiples tratamientos para este parásito que se pueden utilizar, y el peine fino, eso es lo fundamental. Pero son todas infecciones que se contagian por contacto. Tal vez haya preguntas con respecto a la sarna en el aula, porque creen que hay contacto en el aula, pues está 5 horas, ¿y existe el contacto? Es por el contacto directo. Claro. ¿Sí?
en el aula no sería tanto el riesgo, sino más en el grupo familiar. Igualmente en el aula hay que ver en qué condiciones están los chicos, qué es lo que comparten y qué no, para ver el caso del brote. Es un tratamiento un poco más engorroso. Y aclarar también que la sarna es la sarna del humano, que no tiene nada que ver desde cómo se presenta ni nada con la sarna del animal. Son dos cosas totalmente distintas. Y es muy común en la edad escolar porque también el parásito convive mucho en lo que son las hojas, los papeles y los cartones. Entonces es muy frecuente a veces, no tanto del niño, sino de los maestros, que la adquieran por la cantidad de papeles que tienen que manejar permanentemente. Explica un poquito cómo es la sarna, qué ectoparásito la provoca, porque viste, se habla así, pero tienen características que para hacer una prevención ante eso. Se provoca por un parásito que ingresa en la piel y lo que va generando es como un surco, entonces uno va viendo puntitos negros más que nada en las manos, en las palmas, en las muñecas, en los tobillos. No afecta en general la cara, sí puede afectar la panza, es una piel bastante rugosa, son unas lesiones muy características porque es el túnel que genera el parásito de puerta de entrada y de salida. ¿Y pica? Pica mucho, molesta, se pueden generar lesiones por rascado y las complicaciones con la infección porque el chico se rasca y se infectan esas lesiones. Como este parásito va marcando este túnel de entrada y salida, también en toda la ropa con la que está en contacto puede encontrarse el parásito, que uno no lo ve, obviamente. Puede estar en la ropa de cama, en el pijama, en la ropa que va al colegio. Por eso es fundamental el tratamiento a nivel familiar, no solo con las lociones, sino qué es lo que se tiene que hacer con esa ropa, colocarla en bolsas, un lavado especial, secado con calor o al sol, para que el parásito muera y cortar el foco infeccioso. Claro, porque acá en este caso el chico está en contacto en el grado, pero en el otro caso es la ropa, la sábana, el pullover y demás, que es donde el chico no se desviste en el agua ni está en contacto de otra No, forma. más probable. Si hacen una pijamada de festejo de cumpleaños que se contagie en el aula. Claro, exacto. Ese es el tema. Y sé que fuiste a un consenso últimamente donde se tocaron estos temas, ¿no? Sí, está el consenso de infecciones en jardines maternales y escuelas, donde está todo lo que estamos hablando en este momento y un par de infecciones más que no nos está alcanzando el tiempo a tocar. Y bueno, y después también se está por largar el consenso nuevo de vacunas de la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité de Infectología Infantil, que es al cual pertenezco, con todas las actualizaciones de vacunas también. Bueno, eso está muy bueno. Sí. Bueno, Agustina, ha sido un gusto tenerte y muchas gracias. Esperamos volver a tenerte en el programa. Un placer, muchas gracias. Bueno. Gracias, doctora. Una buena vida y muchas gracias por acercarse a charlar con nosotros. Sumamos la sarna también, Sí. Que estoy sorprendido y anotando allí lo que cuenta la doctora Peuchot. Nos encontramos la próxima semana, doctor, ¿le parece bien? Como no, don Raúl. Que tenga buena vida usted también. Igualmente. Se lo ve bien, un poco Sí. más delgado. Bueno, Muchas gracias. Omar Maresca conduce Médicos y Comunidad, este espacio dedicado a la salud. Muchas gracias, familia. Hasta la semana que viene.